inteligentes que ofrezcan claridad, porque nadie te los dice, ¿verdad? Nadie te los dice y nadie los analiza. Yo no sé si porque la cabeza no le da o como hay tantos intereses, de pronto apagan unas cosas muy interesantes que el gran público tiene que saber para poder establecer, ¿verdad?, la formación de la gente, la captación de informaciones válidas, objetivas y serias, porque eso sirve para formar un criterio y sirve para formar una opinión pública consciente y capacitada. O si no, vamos a tener una serie de personas que, como no tienen conocimiento, estallan en rabia. Entonces, no existe la razón pura, no existe la inteligencia, porque como no les dan elementos, esa gente cuando ve pasar un bus, ¿verdad?, del sistema articulado, no razonan inteligentemente del precio, de lo que sirve, de lo que no sirve, no tienen esos elementos. Ellos entienden de que ese bus le está quitando el trabajo a los mototaxistas. No entienden de efectos sociales, no entienden una serie de cosas. Entonces, cuando el ser humano no tiene esos elementos, coge el sistema articulado a piedra porque no tiene elementos. Si él tuviera elementos, no lo coge a piedra, sino que lo coge a conceptos, a criterios esbozados que sirven para enriquecer los debates y para ganarlos en gallarda lid. Porque la persona estalla en rabia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no comprende más, pero no acepta más. Está sintiendo los rigores, no alcanza a comprendérselo, pero el espíritu habla al espíritu. La persona sabe que hay una cipota injusticia detrás y que la única forma que tiene es de reaccionar con violencia. Doctor Marenco, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lao. Un saludo exhaustivo, efusivo a toda tu gran radioaudiencia y a todos los que aquí están presentes dentro de nuestro contexto nacional e internacional, porque sé que en el exterior te escuchan muchísimo. Sí, señor, gracias a RCN Mundo, la cariñosa, a través de los celulares, a través de las tablets, a través de los computadores y aquí a través de Radio 1 95.6, que cubre toda la costa, y Antena 2 La Cariñosa, que también cubre toda la costa. Bueno, ¿qué análisis hay de las elecciones, doctor Víctor Marenco? Gracias. Yo traigo aquí lo que se llama un análisis sistémico de características dinámicas, lo cual no se hace en ningún periódico del país y menos aquí en la costa Caribe. El análisis sistémico dinámico enfatiza el hecho de que un elector es una persona que se convierte en un ente móvil y que su voto impacta dentro del ambiente donde se determina. Es decir, nosotros ahí podemos establecer acciones, contracciones, podemos hacer expansiones, análisis expansivos y podemos decidir, por ejemplo, tendencias. Esto yo lo baso única y exclusivamente en la experiencia mía, en los análisis correlativos que tengo yo con relación a las muestras geomineras que yo analizo, que yo obtengo y que yo discrimino dentro de mi actividad profesional. Eso también se aplica a la parte electoral y de eso quiero hablar. ¿Cómo no? Adelante, lo escuchamos. Mire, es importante tener en cuenta varias variables, no solamente la cantidad de votos. Hay que tener en cuenta la reducción de la abstención o el incremento de la abstención y hay que tener en la cuenta también lo que es la participación por regiones. Y un elemento nuevo que yo traigo, que viene también de los análisis geomineros, que se llama el agüellamiento electoral. Es decir, la cantidad de electores por cada facción, que en este caso vamos a analizar la última elección entre dos candidatos que fueron el doctor Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, con relación al espaciamiento en la ciudad de Barranquilla y en la ciudad de Soledad. ¿Por qué nada más hago eso? Simple y llanamente porque no me alcanzó el tiempo. Yo estuve analizando los formatos E14 y con base en esos formatos y con relación en cada distrito electoral donde votaban las personas, yo podría y puedo determinar cuáles son las tendencias que ahí se enfatizan. Pero entonces déjeme entrar y yo le hablo de algo muy conveniente que es el preludio. El preludio es, obviamente, el análisis electoral en Colombia por regiones, sí, para que sepa. ¿Por qué por regiones? Porque de ahí vamos a partir a lo que es
el absoluto, el todo, y lo vamos a discriminar por partes. Es decir, vamos a hacer un análisis deductivo por partes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí sabemos que sí, por Gustavo votaron 11.281.000 personas y por el ingeniero votaron 10.500.000 y tantas mil personas, ¿me entiendes? Fueron 700.000 votos más o menos, mal contados por diferencia. Aquí no voy a hacer énfasis en cifras, voy a hacer énfasis en tendencias, en análisis, porque referenciándonos a lo que usted ha dado, eso es imprescindible para que las personas puedan juzgar por sus mismos espacios y por sus mismos puntos de referencia. Por ejemplo, la costa atlántica aportó el 23% de los votos. ¿Ok? Sí. Votaron 2.589.000 personas. Pero no dicen de que hubo una reducción, es decir, un aumento de votos. Esa es la otra cuestión que va realizado con la reducción de la abstención de 5.15%. Reducción de la abstención. Claro, eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Pero se vio reflejado en el voto en blanco. Claro, en el voto en blanco no. Se vio reflejado en el voto a Petro, básicamente. Sí, señor. Básicamente a Petro, ¿me entiendes? Obviamente que al señor Hernández también hubieron unos efectos muy grandiosos y muy interesantes que fueron, por ejemplo, los tenderos. Sí. Que los tenderos son santanderianos o norte santanderianos. Sí. Aquí no dijeron eso, no lo analizan, pero es característico que en la gráfica de Barranquilla usted enfatiza que en los sectores donde hay más tiendas santandereanas es donde más votaron por este señor. Por Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque primero que todo ellos en esos días previos quitaron la música. La gente se reunía a comentar en ese tiempo y hubieron ciertos roces también de tipo regionalistas entre la gente que iba a tomar su cerveza y los expendedores que son los santanderianos. De eso tampoco se dicen, pero sí ocurrieron. Lo otro importante que hay que erradicar en esto es que mientras esto en la costa, este 5.15 mostró factores expansivos bien determinados, nosotros aquí los podemos desectorizar en el departamento del Atlántico. ¿Por qué? Porque el departamento del Atlántico es el departamento más citadino que existe en Colombia. Sí, todo el mundo trabaja aquí y vive en los pueblos. Claro que sí, incluso en Bolívar. Hay gente que viene de Calamar a trabajar en Barranquilla. Por eso es que lo malo de Barranquilla se ha expandido hacia los pueblos. Sí. Las cantinas, los bares, los billares, todo eso. Todo lo malo de Barranquilla ha arrancado por los pueblos. Si lo que estuviera en Barranquilla fuera bueno, también se riega por los pueblos. Es cierto, Lau, es cierto, de eso no hay ninguna duda. Y en esos hay unos efectos que también están correlacionados con las malas políticas privatizacionistas o de privatización que han hecho en la ciudad de Barranquilla, lo cual ha degenerado en esas clases de expresiones. Cuando la gente no ve aquí que tiene campo de acción, entonces se van. Por eso el mototaxismo usted no lo ve aquí en Barranquilla, pero sí lo ve totalmente expandido en todas las poblaciones periféricas. Pero bueno, déjeme aquí decirle una cuestión. Mire, interesante este hecho, que estos factores expansivos que denotaba lo relativo a la reducción de la abstención fueron muy fuertes no solamente en el Atlántico, sino que también fueron más fuertes en Sucre. Por ejemplo, en Sucre bajaron la abstención a 6.33%. En Córdoba bajaron la abstención a 7.86%. ¿Qué es eso? Petro, ¿me entiendes? Petro. Bolívar fue el que se comportó menos, ¿me entiendes? La Guajira, la abstención la bajaron a 8.02%. No es un departamento que obviamente no tiene mucha población, pero ese es un hecho significativo. ¿Qué pasó? Hombre, que Petro se dedicó a ir a La Guajira, habló con los indios guajiros, aquí está el resultado. Permítame un segundo que hay noticias de última hora y nos las envía Portafolio, ¿verdad? La revista económica de Colombia. Mucha atención. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se declara feliz por la victoria de Petro en Colombia. El mandatario aseguró que busca estrechar las relaciones bilaterales con Colombia, que tradicionalmente han tenido un enfrentamiento muy duro. Aquí tenemos, vamos a ver si tenemos sonido de estas declaraciones del presidente ruso. Dice que el listado de presidentes
que felicitaron a Gustavo Petro tras ser elegido como el próximo mandatario de Colombia. Se sumó en la mañana de hoy la de su homólogo Vladimir Putin. El presidente ruso felicitó al líder de izquierda y resaltó las relaciones entre Colombia y Rusia, las cuales, según mencionó, tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Acepte mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo de presidente de la República de Colombia, aseguró Putin al inicio de su mensaje en la mañana de hoy al presidente electo de Colombia. Asimismo, resaltó las buenas relaciones entre ambos países. Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que vuestra labor del mandatario de Estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos. Bueno, Vladimir Putin, presidente de Rusia, felicita a Gustavo Petro. Escúcheme, doctor Marenco Herrera, noticia de última hora. Seguimos con su interesantísimo análisis. Bien, lo de Putin es bastante concluyente y ojalá tengamos el chance de hablar eso más adelante, porque usted sabe que yo me eduqué en Rusia, claro, y de ahí hay unas correlaciones que de esto también se derivan. Bien, prosigo. Entonces, si nosotros analizamos región por región, tendremos lo siguiente. Costa Atlántica colombiana puso el 23% de los votos de Petro. Incrementó su votación de mayo 29 al 19 de junio en 700,000 votos, ¿me entiendes? Eso es importante. Es la cifra con la cual ganó Petro. Es la cifra con la cual uno puede relacionar lo de Petro, porque esa es la diferencia. El Pacífico colombiano es algo notorio. ¿Por qué? Porque ellos pusieron 2.545.326 votos, pusieron el 22%, pero lo importante es que escuchen lo siguiente. El Chocó incrementó, decreció la abstención, o sea, más votos en 6.49%. Valle del Cauca en 2.52%. El Cauca 9.48%. Eso es bastante. Y Nariño, que es una combinación de personas mestizas, indígenas y de etnia afrocolombiana, fue aún mucho mayor, fueron del 9.79%. Esto es bastante importante, porque si a esto le sumamos Bogotá, que fueron 2.253.000 votos, los tres conforman el 65%. Es que mire, doctor Marenco, resulta que en estas elecciones, tanto el primero como el segundo, borraron del mapa a todos los demás presidentes. Estábamos haciendo el análisis de que de los presidentes que más votos han tenido era Álvaro Uribe Vélez y llegó a 7 millones de votos. Sí. Ahora el segundo llegó a 10 millones y el primero llegó a 11. Luego lo que usted está haciendo del análisis es pertinente, porque es que la abstención tenía mucho que ver. Imagínense que Juan Manuel Santos, César Gaviria salió con 2.900.000 votos presidente. Entonces Petro es el presidente más votado en la historia de Colombia. Incluso Rodolfo Hernández también. Primero y segundo barrieron a todos los presidentes anteriores. Se rompió la abstención. Ese es un dato bien interesante. Lo que pasa es que con la abstención es que todavía hay campo, ¿me entiendes? Porque claro, nosotros todavía tenemos 44%, 49% aquí en Barranquilla que se abstuvieron en la última votación. Claro. Sí, eso quiere decir de que todavía hay gente que puede salir a votar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el departamento de Nariño tuvo una abstención del 21%? 21%. O sea, eso es importante, ¿me entiendes? Que nosotros tengamos en la cuenta que hay departamentos donde le metieron durísimo, ¿me entiendes? Sí, donde especialmente porque eso se notó en la costa pacífica por la vicepresidenta electa Francia Márquez Mina. Ahí veíamos nosotros, veíamos canoas con gente transportándose para votar. Eso nunca se había visto en Colombia. Veíamos buses con gente en el techo, como en el África, para salir a votar desde la vereda.
Eso es muy importante porque ganó la democracia. Casi 22 millones de votos de un censo electoral de 30. Eso es espectacular, ¿cierto? No solamente es la movilización, sino el tamaño de la movilización. Habían personas que tenían que viajar 2 días en Río, en el Chocó, para ir a votar. Ya sea Quibdó, ya sea Munindó, ya sea Río Sucio, ya sea... Oiga, doctor Marenco, y parece cosa de mentira, pero es que la abstención irresponsable era la que permitía que con menor número de votos se eligieran presidentes. Una cantidad de presidentes, yo diría que ilegítimos. Yo no sé si eso sea jurídicamente demostrable, creo que no, pero ¿cómo es posible que un presidente en un país de 50 millones de habitantes se elija con 2 millones de votos? No, eso no es posible y eso no es tolerable. Ahora, lo que le estoy diciendo aquí es que hay otro error. A nosotros nada más nos dan una ventanita un domingo de 8 horas para votar. ¿Y por qué los colombianos en el exterior sí votan una semana? ¿Por qué aquí no podemos votar una semana? Aquí hay mucha gente que en Baranoa y en Galapa, donde nosotros tenemos mucha conexión, doctor Lao, nosotros sabemos que allá la gente no votó porque llovió durísimo. Claro. Si hubiésemos tenido aquí una opción de poder votar durante una semana como se hacen en otros países y que hacen los colombianos en el exterior, ¿por qué nosotros aquí no podemos hacerlo? Hubiese sido menor la abstención, claro. Pero eso no lo hacemos acá. Es muy pertinente también decirlo, por ejemplo, cuando informan las elecciones, cuando hacen el reporte último, estas grandes cadenas, empiezan ellos con esa mala tendencia de mostrar resultados favorables al candidato de la preferencia de ellos, que en ese caso fue el señor Rodolfo Hernández, y fueron 5 boletines donde mostraron a este señor ganando, 4 boletines donde mostraron a este señor ganando. Eso no se hace. En el caso de mi hogar, por ejemplo, la esposa mía se metió al cuarto cuando vio el segundo boletín, ¿me entiendes? A llorar. El hijo mío también se encerró en el cuarto y yo le decía, no, tranquilo. Son tácticas de este estilo, de organizacionales, que yo estoy seguro que vamos a cambiar. Porque si usted va a mostrar un resultado, usted no puede mostrar resultados favoritistas. Usted dice el resultado concluyente, porque ellos ya sabían a las 5:30, cuando el boletín primero fue emitido, de que ya Gustavo Petro era presidente. Ellos lo sabían y empezaron a soltar graneaditos estos boletines con muy mala intención. ¿Cuántas personas no tienen un síncope cardíaco cuando están en esa situación? ¿Cuántas personas no tienen de pronto un trastorno mental o cerebral? Tenemos el caso de un muchacho que murió de un infarto fulminante cuando anunciaron que Petro era presidente. Bueno, cosas de ese estilo. Sí. Y también en el efecto inverso también se está presentando. Pero será, por ejemplo, porque como presentaron las cosas en Colombia de un voto finis, así lo llamaron, eso se da como cuando en una final de un campeonato mundial van a definir un partido por penalti. Son unos momentos muy tensionantes. Entonces la cuestión mediática era precisamente ir llevando, gana como cuando hay una transmisión de ciclismo, que el narrador de ciclismo está narrando los últimos metros del sprint final y te pone primero fulano se pasa, sultano se pasa, o las carreras de caballo. Así lo hicieron en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a esa tensión que mucha gente, hay gente que saca la mano. Noreli, tú me dabas la noticia de un joven que murió de infarto. ¿Tú tienes la noticia por ahí, Noreli? Sí, lo que pasa es, Lau, es que como se fue la luz para variar, saltaron los computadores. Hay que retomarlo todo. Pero nosotros ya tenemos, la vamos a buscar. Claro, nosotros tenemos aquí un sistema que se va la luz y en un segundo entran enseguida las plantas nuestras. Aquí no se salta nunca la emisora. Bueno, entonces seguimos, doctor Marenco. Bueno, el tema prosigue en lo siguiente, que como ya hemos dicho, es interesante esta cuestión, porque el 65% se distribuyó en 3 regiones, y de esas 3 regiones, 2 son costeras, 2 son muy importantes. Yo creo que en eso pues hay que analizarlo más al detalle. ¿Por qué? Porque no solamente la costa Caribe, no la costa atlántica, como dicen en Bogotá el gobierno de Duque, sino la costa Caribe, que somos Caribe, aportó, sino también el Pacífico. Y el Pacífico, con Francia Márquez, hay que entrar a evaluar, así sea en temas ciertamente especulativos, cuántos de esos 11.280.000
votos fueron de Yo lo Francia dije. Márquez. Yo dije, vea, en materia de vicepresidentes, va mejor Petro porque Francia Márquez pone de 3 a 4 millones de votos. Exactamente. Mientras que la vicepresidente de Rodolfo Hernández no pone voto. No pone ni uno. No pone voto. Eso se lo puso la maquinaria si le pusieron los votos a Rodolfo Hernández, porque esos 10 millones de votos tampoco es cierto que sean de Rodolfo Hernández. Sí, correcto. ¿Verdad? Se lo puso fue la gran maquinaria que nosotros aquí evaluábamos y decíamos que las cuestiones estaban más o menos, no por los dos candidatos, sino por lo que tenían los dos candidatos. Y ahí fue donde yo saqué la conclusión de que, hombre, dos candidatos malos, Fico y Rodolfo. Yo creo que si hubieran puesto a Alejandro Char, de pronto Alejandro Char pone 3 millones de votos, la maquinaria le pone 10 y hace 13 millones, y hoy fuera presidente Alejandro Char, pero no pudo ser porque fíjate, se lo bajaron. Y se lo bajó el centralismo bogotano, caleño y antioqueño, el triángulo de oro que siempre ha mandado en Colombia, ¿verdad? Se bajaron a Alejandro Char, pero no hay duda de que Alejandro Char era mejor candidato que Fico y que Rodolfo. Es que Alejandro Char no solamente arrastra por apariencia y por consistencia y por desempeño, sino que detrás de él hay una maquinaria supremamente más engrasada que lo de los demás. Claro. Y en los votos aquí Alejandro Char le hubiese puesto no los 900.000 votos que le puso aquí este señor Alejandro Char en esta segunda vuelta. Si hubiese sido con Petro y la Alejandro Char le hubiese puesto como 1.800.000 votos aquí. El señor Rodolfo puso en la costa el pasado domingo 906.088 votos, cuando esta gente puso 700.000 votos para Petro, ¿no? Eso es concluyente. Pero mire, hágale también la alocución referente a lo que hizo Antioquia. Antioquia fue el mayor departamento de fuera de lo que está aquí definido, de las regiones que puso más votos por Petro. Antioquia puso 942.000 votos, Cundinamarca puso 624.000 votos, Santander, que es el bastión de este señor, puso 310.000 votos. Entre eso hay que resaltar lo que hizo Barrancabermeja, que le reempujó, y perdonen esa palabra, le reempujó 72.000 votos a Petro. Eso hay que resaltarlo. Barrancabermeja. Sí, eso hay que resaltarlo. Y Tolima puso 275.000 votos. ¿Por qué hago yo esta referencia? Hombre, porque el otro 35% también estuvo bien diseminado. ¿Qué le faltó a Petro? Tiempo. Si hubiesen sido no 3 semanas, sino mes y medio, y él hubiese seguido visitando estas cuestiones, es interesante. ¿Por qué? Este país sabe cómo es, doctor Marenco, perdone que le interrumpa. Si las elecciones fueran mañana, Petro saca el 90%. Claro. Porque es que este es un país. Yo sostengo lo siguiente, doctor Marenco, mire, cuando dicen que la izquierda ganó en Colombia, yo no creo que la izquierda ganó en Colombia. Vea, la izquierda para mí en Colombia es el 10%. En Colombia ganó el hambre, la necesidad, la injusticia social, el desempleo, los jóvenes sin estudio. Vea, esa gente no está definida como izquierda. El voto castigo. El voto castigo. Entonces, de que Petro sea el representante de la izquierda en Colombia, para mí eso es falso. Eso es falso y eso no es verdad. Petro no tiene ninguna representación de la izquierda. Yo le aseguro que el 80% del electorado de Petro, si le tuvieran que reclamar, le dijeran, señores, nosotros votamos por usted, por el hambre que nosotros tenemos, por la ilusión, por la esperanza de una equidad, de una igualdad, pero ninguno de nosotros es de izquierda. Eso de que Colombia ganó la izquierda, eso no lo veo yo por ahí. Ahora, ¿cómo será esto? Que tampoco es cierto de que los 10 millones de votos de Rodolfo Hernández son de la derecha. Vea, esos 10 millones de votos que sacó Rodolfo Hernández son de empresarios, de contratistas, de personas que le fue bien con Álvaro Uribe Vélez, pero que no comparten de pronto muchas de las cosas que hizo Duque, pero que estaban coronados con el negocio y querían seguir coronados. Tampoco son de la derecha. Luego eso es mentira, de que la derecha y la izquierda pelearon en Colombia. Pelearon dos corrientes económicas. Uno que estaban coronados
y uno que estaba en la suprema olla. Esa es la realidad para mí. Doctor Marenco, no sé cómo lo ve usted. Si alguien usted lo escucha por el lado de Petro, dirá que usted es antipetrista. Y si alguien lo escucha del lado de Uribe, dirán que usted es antiuribista. Porque así estamos perfilados en esta nación. No hacemos análisis objetivos. Entonces, aquí viene lo más sabroso. Mire, la votación en torno al balotaje en la región del departamento del Atlántico se caracteriza quizás como el único departamento citadino que existe en Colombia. Es bastante elocuente y bastante determinante. No solamente por lo que ya describimos de Barranquilla, sino por ejemplo algo muy interesante. En el sur del departamento, en los municipios de Suán, Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria, ganó Rodolfo Hernández. Ganó Rodolfo Hernández y ese señor no fue allá nunca. En Santa Lucía el señor obtuvo un 61%. Pero es que esos son territorios de los gamonales de aquí. Entonces, esa cuestión, yo como no hice el agüellamiento electoral ahí, sino que me remití a Barranquilla y Soledad, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el gamonalismo, claro, el comprabotismo, claro, sí se dio. Sí, señor. Sí se dio. Claro. ¿Me entiende? Eso usted no lo explica. Son regiones deprimidas. Es decir, usted va a Santa Lucía y es una de las regiones más pobres del departamento del Atlántico. Claro. Y a eso le están metiendo el diente desde hace rato y no han podido. La región más empobrecida. Exacto. Porque ellos tenían cómo salir adelante. Tenían el canal del dique. Claro. Y recordemos ¿cómo es que? A Eduardo Verano, con aquello que estaba blindado, el canal del dique, y eso empobreció a la gente. Empobreció rotundamente. Rotundamente. Entonces, mire lo que es interesante en esa cuestión. También se mezcla el hecho de que mucha población colombiana que trabajó en Venezuela son del sur del Atlántico, especialmente de Campo de la Cruz, de donde somos nosotros los marencos, que le estamos hablando acá. Ellos vinieron con ese germen diciendo de que también íbamos a convertirnos con Venezuela y distribuyeron ese concepto contra Petro allá. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo otro, las alcaldías de esos municipios son los mayores contratantes y son los que coaptan a sus funcionarios para que consigan votos, porque si no se quedan sin puestos. Y eso lo están haciendo en todas las elecciones. Eso es una práctica irracional. Gamonalismo. Y no se denuncia. Y no se denuncia. ¿Por qué no se denuncia? Yo no entiendo por qué. Porque usted puede filmar a cualquier funcionario o subfuncionario de una alcaldía de eso diciendo cómo ustedes tienen que votar y lo denuncia y fuera. Eso es una cuestión que tiene que cambiar ahora con la práctica electoral. Pero mire, muy interesante el hecho, y aquí está plasmado en lo que es Baranoa. Fíjense lo que fue la lluvia. Baranoa, la abstención se incrementó en Baranoa de mayo a junio. ¿Por qué? Por la lluvia. Claro. Si aquí tuviésemos el chance de poder votar durante 4 o 5 días, le tengo la proyección de que no solamente Petro hubiese sacado esos 700.000 votos acá, sino hubiese sacado casi 1.670.000 votos aquí en el Atlántico si tuviésemos más opción de votar, más tiempo de votar. Porque esa es la contrariedad y esa es la contradicción tremendísima que se tiene aquí en estas votaciones, que nos dan un efecto de 8 horitas y cuando sucede ya sean vientos fuertes o las lluvias, la gente no sale a votar. Así es. La gente no sale a votar. Esto no lo dicen. Y esto obviamente, ¿a quién le convino? Le convino a Rodolfo Hernández, porque las otras personas que tienen una disposición diferente, que son los tenderos, que ellos sí andan en carro y todas esas cosas, y llevan, y se metieron ellos a llevar y a traer gente, los que iban a votar por Rodolfo. Claro. Y fuera de la cuestión de los comprovotos. Lo mismo pasó en Suán. En Suán también hubo un aumento de la abstención, que es algo que es contradictorio. ¿Qué pasa? Que la gente allá no está motivada. Lástima que Petro no fue por allá, pero estoy seguro que Petro va allá, da un discurso, reúne a la gente y estoy seguro que moviliza más votación. Y son lo que uno identifica como manchas o espacios electorales que deben ser tratados como tal. Entonces, aquí yo le hago esta conclusión. Mire, las poblaciones apostadas en la margen oriental del río Magdalena fueron las mayores aportadores de votos. Es importantísimo que esto se refrende. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que relacionar, por ejemplo, a Malambo, tenemos que relacionar a Soledad, tenemos que relacionar a Sabana Grande, tenemos que relacionar
a Santo Tomás, tenemos que relacionar a Ponedera, tenemos que relacionar a todas estas poblaciones que son importantísimas, porque juntos con el sur del Atlántico, y esto lo traigo yo aquí, fueron los mayores aportadores de votos en el departamento del Atlántico. ¿Por qué? Doctor Marenco, ya nos sonó el pito. Mire, vamos a seguir en esto, porque esto no es de un solo día. Sí. Yo me imagino que esto vendrán días para seguir analizando parte por parte, porque es un análisis inteligente que no lo hace todo el mundo. Eso realmente levanta conciencia, Sí. porque hay una cantidad de elementos que están tocando directamente a mucha gente, ¿verdad? En lo que es el razonamiento del elector, ¿verdad? Los politólogos de hoy en día se han metido también en la varillita de a ver cómo se embarcan y los está traicionando los postulados de la politología, porque quieren embarcarse en el negocio y no analizan realmente dónde es que está la composición del concepto y de la razón que determinan el voto. Claro. Esto sí que es interesantísimo. Doctor Marenco, muchas gracias. Sí. Vamos a seguir hablando, Sí. porque tenemos para la próxima semana, el lunes, tenemos esto que usted trae aquí en Es el aguayamiento electoral. Aquí, por ejemplo, yo determino que en la zona noroccidente hay 1.78 votantes por metro cuadrado por el señor Rodolfo Hernández, mientras que Petro en el sur tiene 2.93 por ahí por el barrio abajo. Y cuando esto acá en Soledad tenemos 3.21 votos por metro cuadrado por habitante. Eso hay que pararle. donde hay más necesidad. Donde hay más, y entonces usted viene con relación aquí, la falta de alcantarillado, la falta de luz, la falta de servicios públicos, las calles más arregladas y toda esa cosa, y Claro. haga conclusiones. Sí, Esto señor. es. El norte votó por Rodolfo Hernández y el sur votó por Petro. Donde hay necesidad, eso lo dice todo. Para mí, eso no es izquierda, señores. Eso no es izquierda. Eso no es necesidad. izquierda. Eso es necesidad y que la gente no aguanta más. El contenido de este espacio es Eso. no es responsabilidad de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.